Muy buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo del lugar de donde estén, ¿no? Quería grabar este videito porque ando aquí en la clínica, ando un poquito aburrido, este, y pues como se imaginarán no hay muchos pacientes, todavía no abrimos, estamos viendo, a ver, estoy viendo aquí unas cositas que tenemos que poner en orden antes de comenzar a abrir al público, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y aparte pues necesitamos esperar a que nos permitan dar luz verde, que nos den luz verde, perdón, para poder iniciar de la manera con las medidas preventivas, precautorias, para poder atender gente, porque seguro ya hay gente que requiere atención psicológica, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la razón del audio? O el audio, mejor el video. Hace tiempo había estado leyendo un tema que me pareció interesante, pero que todavía no he terminado de aterrizar muy bien, sobre los sistemas de preadaptación en los seres humanos y en los seres vivos. Creo que esto tiene más que ver con biología, pero también lo aborda un poquito la neurociencia cognitiva, en el sentido de que cuando estudias los mecanismos conscientes e inconscientes, pues tienen que ver mucho con los sistemas preadaptativos, ya que la definición de sistema nervioso complejo la definen en este ámbito, en esta disciplina. Por ejemplo, Fuster lo define como sistema neuroadaptativo complejo o adaptativo complejo. Um, y el cerebro lo ve como parte del sistema adaptativo complejo. Entonces, él se centra mucho en los estudios de la corteza prefrontal. Um, pues hay que, recordando un poquito la labor de Fuster, pues es de los neurocientíficos que levantaron la mano por primera vez para derribar la analogía de ordenador-cerebro, que antes se pensaba que funcionaban de manera similar. Podemos tomar algunas partes de los ordenadores para entender parte de las funciones cognitivas, pero no todas, ¿no? Definitivamente. Um, También de la misma manera fue precursor en el tema de la libertad del libre albedrío, el estudio del libre albedrío más allá de lo que, llevando los estudios más allá de lo que pudo hacer um, Benjamin Libet y John Dylan Haynes, que son precisamente, John Dylan Haynes fue uno de los discípulos de Benjamin Libet, el famoso experimento de Libet, donde le pulsabas, donde predecían tu respuesta con 5 o 7 segundos antes de que tú dieras una respuesta en algún experimento y ellos podían predecir con un rango bastante considerable, pero todavía sigue siendo un poquito bajo como para poder desmitificar al libre albedrío. Después llega John Dylan Haynes, replica el experimento con un poquito mejor tecnología, obtiene los mismos resultados un poquito mejores, pero todavía se mantiene lo del libre albedrío porque John Dylan Haynes maneja algo que se llama veto en sus estudios, donde daba la posibilidad, es decir, ¿de qué significaba, qué se trataba el veto? Que en el experimento él ponía a la gente a pulsar un botón, pero al mismo tiempo que iba a pulsar el botón podía utilizar otro botón que es el botón de veto. Entonces el veto era cambiar de opinión, cambiar de idea o de decisión, y eso es algo que la computadora, o más bien que las lecturas no podían leer muy bien, entonces todavía nos da un cierto margen de libre albedrío. Pero bueno, a final de cuentas se sigue estudiando y pues Joaquín Fuster se da cuenta que efectivamente en los terrenos de la libertad es restringida en función de la capacidad neurocognitiva y las experiencias. Entonces, si bien es cierto, nuestra capacidad de libertad puede ser muy, muy amplia, casi infinita, siempre existen rutas de acceso entre los cognitos que él llama, para tomar una decisión con una ruta más corta, es decir, aquellas que tengan una influencia emocional muchísimo más grande, son aquellas que van a tener eh, mayor posibilidades de que nos inclinemos a esa decisión, ¿verdad? Existe la contraparte de la lógica, que es la corteza prefrontal, que es la que analiza, inclusive a veces inconscientemente, antes de tomar una decisión consciente, pero para esto también utiliza los marcadores somáticos que mencionaba en su hipótesis Antonio Damasio. Entonces Fuster también lo cita a Damasio sobre los marcadores somáticos y cuán vitales son precisamente para la toma de decisiones, y muchos de estos procesos ya para cuando se llega a la toma de decisión en sí ya pasaron por muchos procesos inconscientes, por lo cual todavía se sigue manteniendo
El paradigma de que más del 95-97% de los procesos para toma de decisiones son inconscientes y solamente un 3 o 5%, si no es que hasta menos, son únicamente conscientes. Es decir, como quien dice, la conciencia es lo único que se encarga es de gestionar todos estos mecanismos, todos estos procesos que se llevaron a cabo de manera inconsciente para decir yo fui el que tomó la decisión, ¿ok? O ayuda precisamente a meter todo el proceso inconsciente como en un embudo. Lo inconsciente vamos a hacerlo de arriba hacia abajo y la conciencia, al ser más corta, mete toda esta información en este embudo y permite tomar una ruta más rápida. En cuanto a los sistemas de preadaptación, bueno, ¿qué es un sistema de preadaptación? Como bien sabemos, la selección natural, la evolución, eh, conlleva en sí misma la adaptación. Entonces, la adaptación, como bien sabemos, es la capacidad de que los seres vivos tienen para acoplarse a un medio y poder subsistir en él, ¿no? Aun a pesar de sus limitaciones y sus deficiencias. Hay algunas mutaciones de forma aleatoria que a veces benefician a ciertos seres vivos y unos que los perjudican, como bien sabemos, ¿no? Pero cuando hablamos de preadaptación, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué demonios estamos hablando con preadaptación? Bueno, su propio nombre lo dice, es antes, para podernos adaptar antes. ¿Qué es lo que hace precisamente los sistemas preadaptativos? Bueno, un sistema preadaptativo precisamente se da en el cerebro, en la capacidad que tenemos de aprendizaje, pero no solamente los seres humanos somos capaces de podernos preadaptar o tener estos sistemas preadaptativos. Muchos animales lo tienen, no puedo asegurar que todos, la verdad no soy biólogo, pero creo que la mayoría de los mamíferos, sobre todo con un neocórtex, pueden tener esta capacidad de preadaptación, inclusive algunos animales que tengan posibilidades de aprendizaje, aunque sea en el corto plazo, y dejar estas conductas ya de forma inconsciente, probablemente tengan capacidades de aprendizaje como los aves, probablemente algunos los reptiles, quizás anfibios, no lo sé, tendría que investigar un poquito más. El asunto es que el único organismo o el único ser vivo que tiene este sistema demasiado sofisticado es el ser humano. De eso sí podemos presumir. Es lo que nos permite desarrollar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pensar en a largo plazo. Entonces, la preadaptación es simple y sencillamente la capacidad que tiene un organismo de poderse anticipar a ciertas posibilidades de acción o ciertas posibilidades de, algún evento, de algún escenario y poderse anticipar a esa situación. Podemos citar, por ejemplo, el famoso ejemplo de Richard Dawkins, donde él mencionaba que a veces los sistemas irracionales, que él llama de sistemas irracionales, pero realmente son sistemas preadaptativos. El sistema irracional en algunos seres vivos son mejores que los sistemas racionales y estoy completamente de acuerdo. Entonces, ¿a qué le llama el sistema irracional? Es precisamente este sistema de preadaptación. Por ejemplo, ves que los seres vivos ven moverse las hojas en la selva, aunque no haya nadie, o aparentemente no haya nadie, y por instinto de supervivencia, ellos se echan a correr, que no se ponen a investigar su lado racional, decir, ojo, ¿qué podrá ser? O no se ponen a pensar, probablemente será el viento, porque es más plausible que sea el viento que a que sea un depredador, dado que el viento aquí en la sabana o en la selva es más plausible que un depredador. Entonces esa sería la lógica, pero a final de cuentas lo que hacen estos organismos es que en base a repeticiones, en base a instinto y en base a experiencias previas pueden anticiparse a escenarios futuros que igual no ocurren, pero les permite anticiparse para poderse salvar. A final de cuentas es parte de la selección natural, parte de la adaptación. Quienes a lo mejor no han tenido experiencias previas probablemente puedan sucumbir, o hay quienes simplemente por imitación, por efecto camaleón, es decir, que imiten la conducta de los demás, puedan también salvarse, pero probablemente quien no sepa imitar o que no sea un organismo muy muy sociable, y que no haya tenido quizás experiencias, aunque sea de observación previa, es decir, de aprendizaje previo, probablemente pueda sucumbir ante un depredador. Sea más plausible que sea cazado por un depredador sigiloso ahí que esté moviendo las hojas, ¿no? Aunque la probabilidad sea muy, muy baja. Al respecto a... esa es la preadaptación animal, pero la preadaptación humana, ahí sí nos quedamos de a 6. Es decir, ¿a qué me refiero? El ser humano, de momento que desarrolla el lenguaje,
que igual no somos los únicos, hay animales que desarrollan cierto tipo de lenguaje. Um, eh, Sistemas de comunicación, un lenguaje muy simple, no un lenguaje tan rico como el que tenemos nosotros. Um, la preadaptación del ser humano le permite no solamente tener estos sistemas que tienen los seres vivos en cuanto a toda su primitivismo, entre comillas, ¿no? Como el que acabo de escribir, sino también tiene la capacidad de poder um, adaptarse a través del lenguaje. Y aquí el lenguaje es muy, muy importante. Y por lenguaje me refiero a toda la estructura en que se desarrolla un enunciado, una frase, una idea, algo por el estilo. Entonces esto nos permite, al ser un lenguaje, el ser humano es el único que tiene un lenguaje recursivo, o al menos de los que podemos estudiar en un lenguaje recursivo, es decir, que se puede estar añadiendo de forma infinita información, 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 palabras, palabras, información. Y esto es una gran ayuda para la conciencia, para la corteza, precisamente a tener toda esta información, porque lo que va a hacer el cerebro es precisamente tener ya diferentes rutas de acceso. Al momento de percibir un estímulo, se va a percatar que esta información, que es la que tiene una connotación emocional más fuerte o de más rápido acceso a corto plazo, este, podemos tener una respuesta preadaptativa, consciente o inconsciente, de manera efectiva. Por ejemplo, el planear para futuro, el planear el sistema de ahorro, quizás, adelantarnos a posibles escenarios en nuestros trabajos, en nuestro día a día, ¿no? Nos permite lo que es planeación, la planeación. Entonces la planeación también nos ayuda, o es parte del sistema preadaptativo. El ser humano puede adelantarse en el tiempo, por decirlo así. Puede plantear escenarios diferentes, múltiples, y poderse anticipar. Aunque suene un poquito, a veces cuando somos exagerados en eso tendemos a ser un poquito paranoicos, ¿verdad? Pero sí, lo que hace el ser humano es, a través del lenguaje, es algo maravilloso. En la forma en cómo se estructura, sobre todo, porque precisamente el lenguaje te permite tener esta gran diversidad de respuesta um, ante escenarios posibles, aunque sean poco probables que ocurran, pero el cerebro va a hacer algo maravilloso. El cerebro va a considerar como escenarios posibles aquellos que tengan una carga emocional negativa hacia nosotros. Nos ayudan ahí los marcadores somáticos, entonces empezamos a experimentar ansiedad. Entonces, una de las cosas que hacemos para disminuir la ansiedad de manera casi intuitiva es preadaptarnos, es qué voy a hacer por si pasa esto o para que no pase aquello. Me explico, entonces hacemos esto casi de una forma inconsciente. Mucho es aprendido de nuestros padres, de nuestro entorno, pero muy, muy importante que todos los seres humanos lo poseen siempre y cuando poseen un lenguaje. Entre más grande, como decía Joaquín Fuster, entre más grande y desarrollado sea nuestro lenguaje, y no estoy hablando como especie, estoy hablando como individuos, entre más amplio tengamos nuestro lenguaje, nuestra capacidad de comunicarnos, más libres somos, precisamente, porque a final de cuentas, una analogía que me parece hasta cierto punto bastante buena, pero no me gusta utilizarla mucho, pero sí en estos casos creo que viene muy bien, es que precisamente las redes neuronales, la forma en cómo integra esta información, es muy similar a cómo se integra el lenguaje. Es decir, es recursivo constantemente. Es por eso que no importa que tengamos nada más 100.000 millones de neuronas, no más, son muchísimas, yo lo sé, pero la cantidad de conexiones es infinita, porque no importa si una neurona ya se conectó con otra, puede ser utilizada y conectarse con otra red, y con otra red, y con otra red. Y además de que puede desengancharse y conectarse a otras redes. Entonces esa misma neurona no queda inhabilitada una vez que se conecta o interconecta con una red. Se puede conectar con otras o desprenderse y conectarse con otras. Entonces,
Y es un proceso dinámico, siempre está ocurriendo, nunca está quieto. Entonces, de momento que estamos emitiendo lenguaje, recibiendo estímulos, pensando la imaginería mental, los procesos de la cognición, trabajando siempre, los procesos, los mecanismos sensitivos, los órganos receptores, ¿verdad? Que son los cinco sentidos, siempre estando operando. em, Esto permite darle chamba a las neuronas, darle trabajo siempre a las neuronas y siempre se están interconectando, no están fijas. Hay módulos, sí hay módulos, pero están muy a la base, son con una información muy primitiva, muy simple. La memoria filética, por ejemplo, entraría por ahí. Um, pero lo que está más arriba, de modo jerárquico, porque inclusive están así en modo jerárquico, en capas, son las que más se desenvuelven. Y ahora con el boom que se descubrió de que además de la conexión sináptica, existe otro tipo de comunicación entre neuronas, que esto es nuevo, todavía no lo dijeron. Es la comunicación entre neuronas, pero a través de las ondas neuronales. Y para mis amigos que les encanta la física, es algo muy similar a las ondas em, gravitacionales. Exactamente el mismo ejemplo. Simplemente las ondas que emiten las neuronas pasan por todo el tejido cerebral, todo el tejido de la corteza. Se va esparciendo de forma ondulatoria, vale la redundancia, como cuando dejas caer una piedra a un estanque, y esta onda viene a golpear a otras neuronas. Es un tipo de comunicación más lento, eso sí, um, pero es otro tipo de comunicación. No sabemos todavía perfectamente qué incidencias tiene, qué afecta. Si afectan procesos cognitivos, yo digo que sí, es altamente probable. Pero, ¿de qué manera? ¿Qué dinámica tiene? Entonces, eso es lo importante. Se consideraba antes que nada más tenía una dinámica a través de los sueños, pero creo que se está descubriendo que es más común este tipo de comunicación, más lenta, pero más común. Entonces, algún rol ha de tener. Entonces, um, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues que realmente la preadaptación es lo que ha hecho que el ser humano, más allá de su inteligencia, más allá de su lenguaje, más allá del desarrollo del neocórtex, la corteza prefrontal, eh, estos sistemas de preadaptativos le han permitido, en mi opinión, construir gran parte de la cultura. ¿Por qué? Porque si yo no tuviese este, esta necesidad de trascender, esta necesidad de ver más allá de mi futuro o ver más allá, idear un futuro, incluso sin estar yo presente, um, esta mente cultural de la que hablaba Antonio Damasio, recomiendo mucho su libro El extraño orden de las cosas, salió en 2018. Cuando habla de la mente cultural, entonces nos deja ver que también somos organismos muy sociables y que no es que de manera implícita busquemos la trascendencia, sino que como nos es difícil entender el proceso de la muerte, queremos trascender más allá de ella. Hay una necesidad imperativa de no querer morir. Es obvio, ¿verdad? Eso es evidente. Y de alguna manera queremos dejar algo que siempre nos mantenga, ya sea por tradición, por cultura, por creencias, pero parte de una base primitiva de no querer morir. Tan simple y sencillo como eso. Esa es mi opinión, que eso es una opinión evidentemente muy poco sustentada, pero así lo puedo ver yo, en un aspecto cultural y cognitivo. Entonces, estos sistemas de preadaptación nos permiten crear uh, no solamente mecanismos o adelantarnos a escenarios para conseguir comida, adaptarnos, conseguir un trabajo, sino también crear toda esta sociedad con sistemas políticos, económicos, hacer análisis. Estos sistemas de preadaptación también nos ayudan a hacer proyecciones y gracias a la extensión de nuestra lógica, que yo le llamo, bueno, así le llamo yo a las matemáticas, una extensión de nuestra lógica. El matemático me podrán corregir, pero así lo veo yo. Es una extensión que va más allá, no que va más allá, sino una extensión de nuestra lógica. Entonces, con su lenguaje propio, entonces nos permite hacer un análisis proyectivo
de cómo, qué nos puede deparar el futuro y actuar en consecuencia. Entonces ahí siguen hablando los sistemas preadaptativos. Si nosotros no tuviéramos estos sistemas de preadaptación, no importa cuán inteligentes fuéramos, porque muy probablemente no hubiésemos podido crear esta sociedad, esta cultura, esta política, estas tradiciones, este sentido de trascendencia que al menos conocemos que únicamente los seres humanos tienen. Hay seres muy inteligentes como los delfines, las ballenas. Um, También pienso yo que anatómicamente tiene mucho que ver también cómo son ellos y lo pueden crear porque pues, sus extremidades no se los permite. Pero también, a pesar de que los delfines tienen un sistema de comunicación um, distinto entre los lugares que estén, por ejemplo, hay delfines que están en las zonas francesas, en las zonas americanas, y tienen su propio lenguaje, tienen su propio idioma delfinés. Esto es algo que estaba leyendo hace ratito. Entonces, nos podemos percatar que inclusive puede existir sistemas sofisticados de comunicación entre sistemas neuroadaptativos complejos como los de los delfines, quizás los de las ballenas, eso sí no lo he leído, pero que posiblemente sí, no veo ninguna dificultad, pero también tiene que ver mucho nuestra anatomía, tiene que ver mucho nuestro desarrollo, la forma en cómo se va expandiendo nuestra memoria filética y que se va trascendiendo evolutivamente a lo largo de los años de manera biológica. Entonces, es muy, muy importante. Quería hablar un poquito de esto. Me parece interesante. Es un campo que a lo mejor está un poquito fuera de lo que yo manejo, de lo que yo estudio, pero me pareció interesante precisamente por eso, porque está un poquito muy alejado de lo que manejo, pero también lo puedo entender desde un punto de vista clínico. A final de cuentas, lo que hacemos en lo clínico es buscar, sobre todo en terapias cognitivas, cognitivas conductuales, precisamente dotar de herramientas al paciente para poder um, operar en su vida cotidiana. eh, Ayudando a que encuentre su homeostasis mental, es decir, su equilibrio sin caer en positivismos absurdos, sin caer en negativismos absurdos, sino buscando un punto medio donde la persona pueda atacar sus problemas, pero a su vez no autodenigrarse por las consecuencias o por el proceso de aprendizaje que va a estar adquiriendo o porque ha estado teniendo una serie de malas rachas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, estos sistemas preadaptativos son muy, muy importantes para el área clínica porque es lo que hacemos. Buscamos de qué manera el ser humano puede preadaptarse, adaptarse y preadaptarse al entorno. Pero cuando sabemos que la homeostasis mental no funciona, no está adecuada, que impera la ansiedad, impera la depresión, imperan muchos otros elementos que um, tapan la posibilidad de que el ser humano pueda trascender esta línea. Entonces, lejos de ser mecanismos preadaptativos, terminan siendo no adaptativos. Entonces, y esto es algo muy, muy importante que considero yo que necesito estudiar un poquito más, porque me pareció interesante desde el punto de vista clínico y sobre todo cómo conjugar o hacer converger esta parte con el área clínica. Por mi parte es todo, espero que la pasen muy bien y bueno, pues ahí les mando un saludo a todos.